Neuquén Informa. Noticias destacadas. Con el objetivo de brindar herramientas que permitan una atención más eficaz y segura, 15 agentes de salud pública obtuvieron su certificado de manejo defensivo de cuatriciclos. La capacitación se focalizó en maniobras, terreno adverso y situaciones de emergencia, integrando habilidades generales sobre mecánica. Desde la Dirección de Tránsito se capacitó a los agentes sanitarios en distintos ámbitos: conducción en arena, conducción en barda, en asfalto. O sea, eso permite dar seguridad y tranquilidad. Queremos que los agentes sanitarios puedan llegar a donde tienen que llegar, sobre todo pensar en hacer una conducción segura, pero sobre todo en ámbitos que muchas veces no son los del ámbito de la ciudad, sino en ámbitos rurales, donde llegar hay veces que se vuelve más difícil. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Vamos a hablar de reformas. Vamos a tomarnos el tiempo como para poder tener una charla en extenso sobre lo que significa o lo que va a significar la reforma penal juvenil en la Argentina, y vamos a también darnos un tiempo para hablar de la reforma laboral. Quizás esta última, más marcados por la temporalidad, porque esta semana se termina de definir en el Congreso con la aprobación en la Cámara de Senadores, de lo que ya cuenta con aprobación en diputados y originalmente también en la Cámara Alta. Y vamos a tomarnos unos minutos también para hablar de por qué la modificación del régimen penal y la consideración especial o distinta para las personas que tienen menos de 16 años y más de 14 cuando entran en conflicto con la ley, o cuando se advierte un conflicto con la ley, o cuando se advierte la comisión de una acción delictiva, que a la postre significa exactamente lo mismo. Estos son nuestros temas de hoy, y la persona a la que hemos convocado para poder charlar con esto nos ofrece una mirada lo suficientemente amplia como para enriquecer el debate. Porque no estamos hablando de la defensa de una posición, de una opinión, de una postura, de una postura respecto de cualquiera de estos dos temas, sino de alguien que nos puede ofrecer miradas distintas respecto de por qué reformar la norma laboral o la norma penal debe ser un imperativo o no en estos tiempos tan particulares de la Argentina. Esa persona es Marcelo Dalton. Marcelo Dalton es abogado, también es docente y es un amigo de la casa. Gracias, Marcelo, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Reforma laboral o modernización laboral, ¿para vos qué es? ¿O es una actualización solamente? Mira, el tema de cómo definimos las cosas no es menor. Darle sentido a las cosas, hablar de privilegios o de derechos, cambia incluso hasta si corresponde o no defenderlo. Yo creo que es una modificación en la normativa. Bueno, hablar de privilegios en un marco jurídico ya es una injusticia. Sí y no, depende, porque el privilegio surge ante una necesidad no cubierta, y por de nuevo, ¿cómo definamos? Pero entonces es lo que no no es un da privilegio. sentido. ¿Qué sería entonces? Entonces sería una compensación, digamos, por una situación inequitativa. Bien, el tema es cómo se percibe, porque lo que yo puedo sentir como un derecho, otro puede sentirlo como un privilegio. Ejemplo concreto para hablar de la reforma. Sí. La persona que está en blanco tiene el derecho de, por ejemplo, gozar de vacaciones, y tal vez el que está en negro no. Puede sentir que esa persona goza de algo que no, que eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque hace un trabajo y aún así no logra obtener eso. Entonces, por eso digo, este juego que se hace sobre si reforma sí o si es modernización o no, es complejo, porque modernizar implica en algún punto llevar a una situación mejor, tecnologizar, adaptarnos a nuevos tiempos. Y hablar de una reforma laboral que, por ejemplo, puede llegar a ampliar las jornadas porque establece un banco de horas que permite que se trabaje 12 horas, comparado con
lo que en su momento fue revolucionario, es decir, un tope máximo de 8 horas para garantizar el descanso, ¿moderniza o no moderniza? ¿Nos permite adaptarnos o no nos permite adaptarnos? Entonces yo creo que en la definición, en esta cuestión del lenguaje, se permite traslucir otras cosas. Entonces, tal vez lo propio para tener una mirada tal vez más objetiva sería separarnos de eso y decir, bueno, hay cambios en la legislación laboral. Algunos van a ser buenos, otros van a ser malos, algunos van a favorecer nuestros sectores y otros no. Si le decimos privilegios, si le decimos derecho, probablemente va a depender también de cómo lo sentimos de donde estamos. Tal vez quien está en una situación, como decía recién, de trabajo no registrado, considere que lo que tiene el otro que está registrado termina siendo una especie de privilegio. Y ahí lo que pregunto sería, bueno, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tal vez deberíamos igualar las situaciones para mejor. Entonces, en ese sentido sí uno ve que las reformas y la intención de la normativa es que haya una cuestión progresiva, de que se vaya teniendo cada vez más derecho, que se vaya consolidando una situación más igualitaria, siempre para mejor. Ahí es donde en algunas cosas la reforma la verdad que viene como perdiendo la vigencia o la forma de entender estas cuestiones. Si es bueno o malo lo vamos a saber con el tiempo, porque una reforma laboral se inserta en una sociedad, se inserta en un mercado, se inserta en una actualidad que es de por sí compleja. Entonces, si se toma solo la reforma laboral sin tener una mirada macro, es complejo. Hablamos, por ejemplo, de indemnizaciones, que se cambia la base de cálculo de indemnización, que en algún punto va a hacer que la indemnización sea menor a la que tal vez se daba al momento de calcularla con la ley anterior. ¿Eso es bueno o malo? ¿Para qué es la indemnización? ¿Qué objetivo tenía? Porque no se buscaba un premio. Lo que preveía la ley es que es un injusto que uno quede sin trabajo sin que se dé una situación que realmente... Bueno, una de las observaciones que se ha hecho respecto del régimen indemnizatorio vigente en la Argentina es también de desalentador de los despidos. ¿Desalentador en qué sentido? Claro que frente a la magnitud de lo que implica afrontar financieramente para cualquier generador de trabajo el pago de indemnización o indemnizaciones, desalienta la toma de ese tipo de decisiones precisamente por el impacto financiero. No sé si la compartís o no, pero me llamó la atención, quiero decirte esto, ¿no? En algunos casos, al flexibilizar esas condiciones o atemperar en todo caso financieramente desde la perspectiva del empleador, pierde ese carácter desalentador del despido. Es que en realidad, a ver, en mi caso que trabajo con empresas y que vivo ese a diario, uno lo tiene que pensar hasta de otra forma. Contratar a una persona tiene un costo. O sea, tener un empleado tiene un costo. Y debería estar pensado de entrada. Digamos, uno debería estructurar el armado empresario teniendo en cuenta el valor real de ese costo. Y una posible indemnización es parte de ese trajín en lo laboral. Lo que a veces pasa es dos cosas. O que la empresa no está en condiciones de asumir sus propios costos, es decir, tal vez o está sobredimensionada en el sentido de la cantidad de empleados y está peleando una situación económica compleja. Entonces, lamentablemente ahí es una cuestión más profunda. ¿Por qué? Porque no está pudiendo, digamos, tener la rentabilidad necesaria para la actividad que está desarrollando. Y otra cosa es cuando no se realiza el cálculo. Cuando no se realiza el cálculo y no se prevé que esto se va a dar o se puede llegar a dar, es una problemática de tipo organizacional y bueno, habrá que ver los procesos internos. Y otra cosa es la cuestión coyuntural. Pero si nosotros tenemos una economía que abiertamente está abriéndose a la importación, lo cual se genera una mirada hacia adentro de retracción, donde la verdad que las empresas, tenemos muchas empresas pensando en cómo se sostienen hoy en día, ese alivio termina siendo ínfimo, porque en realidad nadie piensa una relación laboral para echar a alguien. Uno contrata pensando en crecer, en aumentar la productividad. Bueno, esa es una visión relativa también. ¿En qué sentido? Perdón. Sí, porque no todos los trabajos son in eternum. Digamos, hay trabajos a término, por ejemplo, y esa discontinuidad implicaría probablemente la contratación de gente por un plazo X. Vencido ese plazo, vencido ese tipo de tarea,
se acaba el vínculo, Bueno, es que la ley nos laboral. da esas herramientas. Los tipos contractuales existen. Sí. De hecho, no se modificaron. O sea, Lo eso que quiero existe significa y- que no todas las contrataciones de mano de obra, de trabajo, de vínculo laboral, como se plantee, no son indefinidas en el tiempo. Incluso hay empresas que uno las piensa como uno entra para formarse e irse, no nos vemos quedando. A ver, yo no veo muchas personas que se queden en modelos de hamburguesería hasta los 50 años como empleados. Entonces, tiene que ver con el modelo y la estructura de funcionamiento. Pero la cuestión de fondo es, ¿qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos como sociedad y cómo una herramienta jurídica nos permite o no generar mejoras directas en lo que está en el funcionamiento actual y a futuro? Cuando uno ve los temas o los tópicos, lo que me surge a mí es decir, bueno, ¿qué estamos discutiendo? Cuando hablamos de alta litigiosidad, por ejemplo, que es otro de los temas que se supone que la ley viene a disminuir. Y uno ve que muchos de los apartados que se están planteando pueden ser objetados desde el punto de vista constitucional. Entonces, si el empleador no tiene certeza de si la norma va a ser válida o no, si realmente respeta el régimen constitucional actual, y los abogados ven que existe esa brecha, porque existe, y la verdad que va a ser muy probable que haya más litigiosidad, no menos. Si uno sabe que, porque se habla tal vez de, bueno, cuántos juicios hay, pero hay un juez, hay una segunda instancia de revisión, y uno ve la tasa de éxito de ese tipo de juicios, en la mayoría se deben a que se incumplió alguna normativa laboral, o no estaba debidamente registrado, o no se pagaron los aportes, o no se pagó la indemnización como correspondía. Bajar o atemperar el monto, mientras que no se cumpla la normativa, la infracción va a continuar existiendo. Entonces, si lo que queremos discutir es cuál es el problema de fondo, bueno, veamos cuál es el problema de fondo. Si lo que queremos disminuir es la litigiosidad, tenemos que dar certezas y normas que se adapten a la realidad práctica, es decir. Para vos, ¿cuál es el objetivo, en todo caso, de esta reforma? Porque podría llegar a ser una promesa de campaña, una promesa electoral solamente. Podría ser esto que acabamos de mencionar, la baja de la litigiosidad producto de esas relaciones laborales, en algunos casos truncas y otras veces no tan truncas, pero que generan litigiosidad igual. O resolver esta situación que se da hoy, y es que una parte, calculada más o menos en la mitad de la población económicamente activa, está formalizada y la otra mitad no. ¿Considerás que por dónde va? Yo creo que sí es una promesa de campaña, y creo que es una necesidad, y la mayoría de los actores que somos parte del sistema estaríamos de acuerdo en plantearlo, pero el tema de cuál es el objetivo, yo no sé cuál es el objetivo de quien lo plantea Lo que pasa es que específicamente. definir el objetivo te permite saber si algo sirve o no sirve. Es que creo que es lo que corresponde, o sea, deberíamos tener esos objetivos claros. Cuando hablamos de bajar litigiosidad, realmente me cuesta verlo en la práctica. Sí creo que tiene algunos objetivos o algunas cosas que van a nacer o uno puede dejar de leer. Por ejemplo, el banco de horas, que implica esta cuestión de que uno acumule horas un día y que eso se pueda negociar libremente. En algunas actividades va a ser factible negociar libremente, sobre todo por cómo se desenvuelve la actividad con el empleado. Y en otras realmente no, va a terminar siendo una imposición empresaria frente a una persona que la única opción que tiene es, bueno, me voy, pero irse implica quedarse sin trabajo y salir a un mercado que hoy está retraído. Entonces, esa cuestión uno dice, bueno, ¿podría solucionar algunas cuestiones? Sí. ¿Cómo se va a utilizar en la práctica? Uno, a riesgo de hacer futurología, es probable que genere muchos injustos. Y la verdad que la ley, ante ese injusto, da posibilidades de protegerse. Entonces, eso va a generar probablemente un reclamo jurisdiccional posterior, con grandes chances de ir y declararse incluso inconstitucional la norma y tener una reparación ante el daño sufrido. Si baja la litigiosidad, la verdad que me cuesta sinceramente verlo. Sí genera cambios en las dinámicas gremiales, genera cambios en las dinámicas organizacionales. Si se quiere, baja un poco, no sé si mucho, el costo de finalización de las relaciones. No creo que si lo baje va a ser significativo como para que cambie el panorama total. Incluso en otros países se utiliza un fondo de desempleo que cubre la necesidad alimentaria hasta que uno vuelve a encontrar otro trabajo.
cosa que en esta ley no hay. O aparece, por ejemplo, el FAL, que distrae fondos que eran para los jubilados o fondos que iban a financiar las jubilaciones para financiar los despidos. ¿Por qué vos decís que distrae los fondos previsionales? Si esto sería un aporte adicional que deberían hacer los empleadores sobre el 1% no es adicional de y la no es de masa los empleadores, salarial. es de la masa salarial. Una parte es el aporte que hace el empleador, que corresponde por empleador, y otra parte es el salario directo e indirecto del empleado. El salario directo, que es lo que cobra, y las debidas retenciones que se hacen. Lo que se va a hacer es llevar parte de esos aportes jubilatorios que van a las jubilaciones al FAL. Entonces, no es que va a haber un aumento, que esto es una de las cosas planteadas, que es cierto, no se aumenta cuánto hay que aportar. Simplemente esos fondos que iban a un lugar ahora se direccionan a otros. Vos decís que en el 931 no va a aparecer en el No total hay un aportar nuevo- una modificación del importe, No. sino que lo que va a hacer es en el desagregado, digamos, en el detalle, esto irá para jubilaciones, esto irá para el FAL. Exactamente. Igual, a ver... Y la suma te va a dar igual, el mismo número. Debería dar igual el mismo número. Pero más allá de esa cuestión, el tema es, yo que no despido, que tengo buen trato con mis empleados, que tengo 20, 30 empleados, voy a tener distraído un fondo que solo se puede utilizar para cuando despido. Yo trabajo de una forma donde si el empleado se va a los negocios, lo manejo, vamos a hacer un acuerdo en subsecretaría de trabajo, para mí no era un costo. Y ahora va a estar ese dinero ahí. Entonces, ¿quién va a quedar en algún punto con esa ventaja diferencial? Aquel que no cumplía la normativa de entrada, de que despedía sin tener debidos argumentos, o sea, ¿a quién estamos beneficiando? Y de nuevo, yo entiendo que hay una realidad que hay que encontrarle una vuelta. Pero no sé si esta es la mejor vuelta, y en la práctica sí creo que aquel que venía cumpliendo la norma, que venía haciendo las cosas bien, se va a encontrar de nuevo, que nos pasa mucho, como por ejemplo pasa con las moratorias o los blanqueos, donde en determinadas situaciones el haber hecho las cosas debidamente y correctamente y continuar haciéndolas así, hace que ese fondo quede así y yo no lo utilice. Porque si yo no despido sin causa o no tengo despidos, o no es la realidad de mi organización, pero sí o sí ese dinero tiene que ir allá. Entonces, hay una cuestión hasta de cómo nos planteamos a pensar la realidad que nos impide ver incluso estas cosas. A veces uno dice, bueno, cuando discutimos cuestiones normativas, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que todos actúan de mala fe o de buena fe? Y uno puede decir, bueno, el derecho no debe ser encontrar un justo medio para que evitar la mala fe y para que quien actúe de buena fe sea premiado. ¿Qué premio tiene quien actúa de buena fe? Si, por ejemplo, tenemos un sistema donde en las últimas reformas se quitaron las multas a quien tiene a alguien en negro. Es decir, si yo tengo negro, indebidamente registrado, que es el término correcto. Entonces, yo tengo una persona indebidamente registrada, antes existía una normativa que aplicaba una multa frente a esto. ¿Por qué? Porque lo que corresponde es registrarlo. Hoy lo que la normativa es quitó esto. ¿Qué es lo que pasó? Que aumentó la litigiosidad en ese sentido. Porque antes, si yo lo tenía en negro, lo expedía y sabía cuánto era el quantum de final de la indemnización. Ahora no hay normativa, eso se judicializa y ya hay sentencias implicando que esto es un injusto, que implica un daño y que es debidamente reparable. Incluso las sentencias van por arriba de los montos de las multas. Entonces, cuando pensamos estas cuestiones de fondo, tenemos que empezar a también pensar qué hacemos con el que venía haciendo las cosas bien, con el que venía desarrollando los trabajos de otra forma, con otras formas empresariales. Y dejar de pensar que tenemos un enemigo al frente. A veces se pone al empresario y al empleado como enemigos. Y la verdad es que son dos actores de un sistema que no funciona sin la buena voluntad de los dos. Entonces, la empresa debería funcionar pensando en cómo logramos el mejor beneficio ambos. Y acá, en algún punto, si uno ve que se está apuntando o a ciertas cuestiones de tasa, de rentabilidad, y después aparecen cosas como los convenios colectivos por empresa, que existían, que existen, que siempre funcionaron, pero hoy le van a dar prioridad al de empresas sobre el convenio colectivo general. Entonces, ahí surgen cuestiones como antes ese convenio general nos permitía establecer cuestiones básicas para todo el sector y después podíamos negociar con tal vez empresas más grandes mejores condiciones de trabajo. Hoy eso se va a dejar a libertad de que tenga mayor preeminencia los convenios de empresa. Eso cambia las dinámicas sindicales, cambia las dinámicas sociales dentro de las organizaciones laborales. Bueno, que cambie las dinámicas sindicales no sería
despreciable, digamos, en un escenario en donde los sindicatos han engrosado sus bolsillos y no necesariamente al mismo ritmo que los trabajadores que representan. Comparto la mirada de fondo. El tema es, ¿esta herramienta nos va a permitir que esto mejore o empeore en ese contexto? ¿Cuán estudiado tenemos el efecto real de esto? ¿Cuánta capacidad tiene de negociar un convenio un delegado, que es el único delegado que tal vez tenga esa empresa respecto a la empresa en la que está? Porque si no, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. El derecho busca igualar fuerzas desiguales. Cuando hablamos de derecho laboral, se habla de un principio protectorio que tiene en cuenta esta desigualdad inicial que existe entre quien está buscando trabajo y que tiene la capacidad de dar trabajo. Que en principio, no siempre, porque esto también es cierto, no siempre, hay una situación de mayor fuerza por parte de quien da trabajo. Bueno, frente a eso hay que encontrar una solución. ¿Para qué? Para igualar la situación, pero también para evitar los desequilibrios que generan el abuso de poder que puede darse frente a empleados, asociaciones sindicales que tienen un ejercicio excesivo de la fuerza detrás de esto. Bueno, tendremos que encontrar un equilibrio. Yo no sé, y esto sinceramente no lo sé, pero me causa la impresión que la normativa apenas empieza a tocar el tema y que hay tantos intereses de por medio que no ha ido en una respuesta funcional. Pero sí da una respuesta a determinados intereses de determinadas organizaciones que no me da la sensación de que realmente genera un beneficio para el trabajador, pensando en esta mirada progresiva en el desarrollo del funcionamiento normativo jurídico laboral. Cuando se habla de una reforma laboral, que todavía no está, digamos, está el debate parlamentario, falta todavía una tercera instancia en estos días nuevamente en el Senado, y después vendrá la reglamentación de esa norma y finalmente la promulgación. Y hasta que eso no esté, digamos, la reforma o la modificación laboral todavía no está vigente. Ahora, vos mencionabas hace algún rato que tenías tu postura escéptica acerca de los niveles de litigiosidad. La reforma en sí, y haciendo mención, digamos, a su puesta en vigencia, ¿va a ser motivo también de apelaciones, de cuestionamientos formales ante el Poder Judicial para que determine su constitucionalidad o no? Yo estoy convencido que sí, que esto va a suceder por distintos motivos. Lo primero que tenemos que entender, porque a veces uno lo explica muy técnico y esto se complica, pero lo primero que tenemos que entender es que nuestro sistema jurídico ve si algo es constitucional o no, una norma es constitucional o no, en el caso concreto. O sea, presumimos la legalidad de las normas y solo cuando se genera un injusto, ahí salimos a discutirlo. En ese sentido, vamos a tener dos grandes bases. Por ejemplo, esta reforma laboral modificaría el funcionamiento del fuero federal, el fuero federal laboral. Esto afecta a esencialmente Buenos Aires porque trasladaría todo lo que es la justicia laboral federal a el ámbito de la justicia de la ciudad. Eso va a ser judicializado. Eso va a generar una judicialización inmediata. Entiendo que por eso, pero puede ser por todo. Los cambios en las modificaciones en lo que tiene que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo puede generar algún planteo de inconstitucionalidad, muy probablemente lo que va a suceder con el estatuto de los periodistas, lo que pasa después eso a nivel macro. Después sí tenemos cuestiones donde en la práctica van a generar o pueden llegar a generar mayor litigiosidad, porque van a estar discutidos. Cuando nosotros hablamos de el pago de las sentencias y la forma de pago de los honorarios, estableciendo un tope a los honorarios totales de un juicio. Eso va a ser judicializado y ya existe antecedentes en Corte Suprema que ese tipo de normativa se ha declarado inconstitucional. Entonces, no solo se va a judicializar por lo que implica para los honorarios de todos los que participan en el proceso laboral, sino porque además ya hay antecedentes de que ese tipo de tope es antijurídico y que encima va en contra de los honorarios, que es básicamente el sueldo de los profesionales independientes que participan en el proceso, que se van a ver, si se quiere, arbitrariamente disminuidos simplemente para evitar un mayor costo frente a un hecho que inicialmente era ilegítimo. Porque recordemos que esta es la cuestión de fondo. La sentencia judicial
lo que marca es que hubo un hecho ilícito que fue contrario a la normativa y que por ese hecho se debe responder. Y quien responde, además, conforme a la normativa, bueno, ahora va a tener el beneficio de que se prorrateen los honorarios de todos. Entonces, bueno, eso claramente va a tener un planteo de inconstitucionalidad. Detrás del planteo del FAL no sé si se va a hacer, pero yo entiendo que algunos lo podrían hacer desde el punto de vista de esto que te contaba de yo que no despido tengo que aportar o tengo que distraer fondos a un ámbito del que igual no voy a disponer, podría haber algún argumento jurídico desde ahí. La forma de aplicación de las vacaciones en algún contexto práctico. Lo que pasa es que hay otras cuestiones que va a ser difícil de judicializar por cómo funcionan las dinámicas laborales. O sea, si hablamos del banco de horas, hablamos de las vacaciones, yo me tengo que sentar a negociar con mi jefe sobre mis vacaciones. Y la verdad que mis últimos jefes sí podía sentarme, pero yo me acuerdo cuando tenía 25, 30 años que trabajaba en relación de dependencia en empresas medianas o muy grandes, y la verdad que no tenía ningún poder de negociación. A mí me decían las vacaciones te las tomás de tal día a tal día, y si no, me tenía que ir. Y yo comía, o sea, mantenía a mi familia. O sea, esa cuestión de negociación en lo que tiene que ver con estas otras cosas, me parece que no va a tener una tasa de judicialización muy grande, salvo la finalización de la relación laboral, porque en la práctica hay muy poca capacidad de discusión en función de las alternativas que se le generan al sujeto en ese momento. Lo tomo o lo dejo. Y bueno, yo tengo que comer mañana, si yo no consigo otro trabajo. Bueno, cuando consiga le haré juicio. Entonces tal vez ahí empiece a surgir esa discusión. Habrá que ver si el juicio vale la pena realizarlo o no, pero es parte de esta cuestión de fondo, que es en donde me parece que hace más mella la reforma. Te invito a que te quedes unos minutos. Yo tengo algunos compromisos ahora comerciales como empresa, pero me interesaría aprovechar el próximo bloque para que podamos hablar de la otra reforma que también forma parte de la agenda política y de la agenda pública de estos días, y que es la reforma penal, con una consideración distinta para la situación de los menores en conflicto con la ley. Pero sin ánimo de abusar de tu tiempo, te invito a que te quedes unos minutos. Dale, muchas gracias.